Hola, soy Carlos Mario Cano, psicólogo, magíster en ciencias políticas y doctor en ciencias humanas y sociales. Soy docente de la Facultad de Diseño de Vestuario y actualmente tengo el cargo de coordinador del grupo de investigación y coordinador de los semilleros de investigación. Siempre he pensado, y lo primero que yo le digo a mis estudiantes es que investigar es problematizar un contexto. Es decir, la investigación en sí mismo tiene que tener un elemento crítico, porque si no, no se investigaría. ¿Eso qué significa? Que una pregunta de investigación implícitamente trae consigo una crítica o una problematización frente a un fenómeno que interroga a un contexto. Entonces, la pregunta de investigación es la que abre la puerta para esa postura crítica, para que la investigación tenga un norte y ese norte gira alrededor de entender cómo un fenómeno eh, se vivencia en un contexto particular y cómo dicho fenómeno empieza a cuestionar los códigos, las normas, las formas de relacionarse, la estructura social de dicho contexto. Entonces la pregunta en sí misma es la que termina articulando todos esos elementos para convertirse en el motor de la investigación, pero es porque trae consigo el asunto de la problematización y de la postura crítica al contexto. Lo primordial es entender cuál es el objeto o el sujeto de estudio, aunque ahora no se le llamaría sujeto de estudio, sino sujeto de construcción, de conocimiento. La investigación tiene que partir necesariamente de uno entender qué o a quién es lo que va a investigar, para luego entender por qué ese sujeto o ese objeto en sí mismo, vuelvo y digo, termina siendo el que evidencia el fenómeno que termina cuestionando ese contexto. Palabras más o palabras menos. Uno no investiga cualquier cosa, uno investiga aquello o aquellas personas que por su condición terminan mostrando cómo un fenómeno atraviesa los códigos, los valores, las estructuras sociales. A partir de allí, uno entonces propone cuál es la manera en que se va a acercar a ese sujeto o a ese objeto. Y en esa manera de entender el cómo se va a acercar es que aparece la pregunta de investigación o se formula la pregunta de investigación. Uno la formula a partir de un verbo. Ya formalmente la formularía a partir de un verbo, pero ese verbo tiene una intención. Y esa intención, insisto, está pensada a partir de lo que uno quiera entender de ese sujeto o de ese objeto, de lo que uno quiera entender de cómo ese sujeto, ese objeto termina cuestionando el contexto, o termina convirtiéndose en el representante más directo de la forma como el fenómeno opera en ese contexto. ¿Un investigador puede hacer una o varias preguntas de investigación? Claro, pues hay una pregunta central que es la que define el pivote alrededor del cual gira toda la investigación. Recordemos que formalmente un objetivo general es literalmente la misma pregunta de investigación, pero en un verbo en infinitivo y sin los signos de interrogación, ¿cierto? Es decir, que la pregunta de investigación formalmente en un protocolo de investigación da pie para que se formule la pregunta y luego el objetivo general. Y el objetivo general es la misma pregunta, pero en un verbo en infinitivo y sin los signos de interrogación. Ahora, ¿qué son los objetivos específicos? Son los pasos previos, las fases previas para alcanzar el objetivo general. O si quiere, propongámoslo en otros términos. ¿Qué son los objetivos específicos? La manera como yo voy a formular las variables y categorías para abordar a ese sujeto o el objeto de estudio. Cada variable y cada categoría se convierte en un objetivo específico. Cada objetivo específico trae implícitamente una pregunta. Una pregunta muy puntual que
apunta hacia una arista de ese objeto o ese sujeto de estudio. Entonces, implícitamente, la investigación se tiene que formular varias preguntas, ¿cierto? Son preguntas menores en el sentido que se derivan de una gran pregunta, a su vez, esa pregunta se deriva en un objetivo general y el objetivo general necesita unos objetivos específicos que son los pasos previos, las fases previas para alcanzarlo, y esos objetivos específicos deberían de apuntar cada uno a cada variable y cada categoría que se esté formulando en la manera como se estructura o se caracteriza ese objeto o ese sujeto de estudio.